Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho que hablar, especialmente entre los fans de las telenovelas turcas y, por supuesto, entre aquellos que siguen de cerca la vida de nuestros actores favoritos. Hablamos nada más y nada menos que de Can Yaman y su relación, o la aparente falta de ella, con la talentosa Demet Özdemir. Verán, ha habido un revuelo, rumores, especulaciones, y sobre todo, un titular que no deja de aparecer: Can Yaman, no soy rival de Demet Özdemir. Y hoy, mis amigos, vamos a desgranar esto a fondo. ¿Qué quiso decir realmente Can Yaman con estas palabras? ¿Cuál es la verdadera naturaleza de su vínculo con Demet? ¿Estamos ante una simple estrategia de marketing, o hay algo más profundo detrás de estas declaraciones? Prepárense para un viaje fascinante donde intentaremos conectar los puntos y entender este enigmático triángulo mediático. Y antes de que se me olvide, si todavía no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Aquí siempre traemos la información más jugosa y los análisis más profundos de todo lo que rodea a sus estrellas favoritas. No se pierdan nada. Ahora, vayamos al grano. El famoso actor turco Can Yaman, conocido mundialmente por su carisma arrollador y sus papeles inolvidables, ha hecho estas declaraciones en repetidas ocasiones: no soy rival de Demet Özdemir. Estas palabras, dichas con esa tranquilidad que lo caracteriza, han generado un torbellino de interpretaciones. Por un lado, están aquellos que ven en esto una confirmación de que no hay competencia entre ellos, que sus carreras son independientes y que no existe ninguna animosidad. Por otro lado, están los más suspicaces, que creen que estas afirmaciones son una manera sutil de desviar la atención o de mantener un cierto misterio alrededor de su relación. Y es que, no nos engañemos, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir en Erkenci fue simplemente explosiva. Sus personajes, Candivit y Sanemaiden, se robaron el corazón de millones de espectadores alrededor del mundo. La pantalla se encendía cada vez que aparecían juntos, y esa conexión traspasaba la ficción. Es natural que los fans deseen que esa magia se extienda al ámbito personal. Pero, ¿qué significa exactamente no ser rival? En el contexto de Hollywood, o más bien del mundo del espectáculo en general, la palabra rival suele evocar competencia por papeles, por contratos, por popularidad. Si Can Yaman dice que no es rival de Demet, podría estar indicando que no ve sus carreras como una lucha directa. Quizás piensa que ambos tienen caminos distintos, que los papeles que les llegan son diferentes y que el éxito de uno no menoscaba el del otro. Y esto, en cierto modo, es una visión muy madura y profesional. Ambos son actores talentosos, cada uno con su propio estilo y su propio público. Demet Özdemir ha demostrado ser una actriz increíblemente versátil, capaz de interpretar roles complejos y emotivos, y Can Yaman, con su magnetismo, ha conquistado audiencias globales. Verlos como competidores sería, quizás, limitar su potencial individual. Sin embargo, y aquí viene la parte intrigante, estas declaraciones pueden interpretarse de otras maneras. Podría ser una forma de decir: somos colegas, nos respetamos, y apoyamos mutuamente nuestras carreras. El mundo del espectáculo puede ser despiadado, y tener aliados en lugar de rivales es, sin duda, un activo valioso. Imaginen un escenario donde, en lugar de envidia o celos profesionales, existe un respeto mutuo y un deseo de que al otro le vaya bien. Eso sería un oasis en una industria a menudo criticada por su superficialidad y su competencia feroz. ¿Podría Can Yaman estar enviando este mensaje? ¿Un mensaje de camaradería y apoyo en lugar de rivalidad? Otra lectura posible, y quizás la más popular entre los fans que sueñan con una relación romántica entre ellos, es que estas palabras buscan aclarar que no hay ningún tipo de tensión amorosa o romántica entre ellos que pueda considerarse una rivalidad, en el sentido más personal. Es decir, si alguna vez hubo rumores sobre posibles celos o disputas por atenciones, él está diciendo que eso no existe. Que entre él y Demet solo hay una relación profesional y de amistad, y que no hay nada que pueda hacer que ella se sienta amenazada, o que él se sienta en competencia por algo más allá de sus carreras. Es una forma de decir: no hay nada de qué preocuparse en ese sentido. Y es que los rumores sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir han sido un constante tema de conversación. Desde que compartieron pantalla y esa chispa innegable que encendió la serie, hasta los supuestos coqueteos fuera de cámara, los fans han estado ansiosos por saber si su conexión era real o simplemente parte de la magia de la actuación. En un mundo donde la línea entre la ficción y la
realidad a menudo se difumina. Es comprensible que la audiencia quiera creer que el amor que ven en pantalla se traslada a la vida real. La intensidad de su conexión en Erkenci fue tal que dejó una huella imborrable en el público, generando una fuerte expectativa de que esa química trascendiera las cámaras. Las miradas cómplices, los gestos sutiles y la forma en que sus personajes se entendían sin necesidad de palabras, crearon una fantasía que muchos seguidores deseaban ver convertida en realidad. Cuando Kanyaman dice "no soy rival", también podría estar abordando directamente las preguntas o las percepciones de los medios y del público. Los medios de comunicación a menudo buscan un ángulo dramático, una historia de conflicto, una rivalidad. Al negar explícitamente ser un rival, Kanyaman podría estar intentando controlar la narrativa, redirigirla hacia una visión más positiva y colaborativa de su relación con Demet. Es una forma de decir, no caigamos en las trampas del sensacionalismo. Somos profesionales trabajando juntos y eso es todo. Esta estrategia mediática es común en el mundo del espectáculo, donde las declaraciones cuidadosamente seleccionadas pueden moldear la percepción pública y mantener el interés sin caer en polémicas innecesarias. Al presentarse como un actor que valora la camaradería, Yaman busca proyectar una imagen madura y centrada en su carrera, alejada de los típicos dramas que a menudo se asocian con las celebridades. Pensemos en el contexto. Ambos actores han tenido carreras exitosas y han trabajado en otros proyectos después de Erkenci. Han mantenido relaciones personales, lo que refuerza la idea de que sus vidas privadas son independientes. Si fueran rivales, veríamos quizás menos apariciones públicas juntos, o declaraciones más cautelosas. En cambio, a menudo se les ve interactuando en eventos, comentando publicaciones del otro en redes sociales, lo que sugiere un nivel de cordialidad que va más allá de una simple relación cordial entre ex compañeros de reparto. La presencia de ambos en eventos sociales, su apoyo mutuo en plataformas digitales y las sonrisas que comparten en fotografías públicas, pintan un cuadro de respeto y afecto que contradice la idea de una competencia hostil. Es una muestra de que, a pesar de la separación profesional, la conexión forjada en el set sigue viva en forma de amistad. Además, la declaración "no soy rival" puede interpretarse como un signo de madurez y autoconfianza. Kanyaman es un actor con una proyección internacional enorme. No necesita competir con nadie para validarse. Él sabe su valor, sus capacidades y el éxito que ha alcanzado. Por lo tanto, decir que no es rival de Demet Özdemir podría ser simplemente una afirmación de su propia seguridad y un reconocimiento de que Demet es una artista igualmente talentosa, con su propio brillo y su propio camino. No necesita disminuirla para brillar él. Esta confianza en sí mismo es un pilar fundamental en su carrera, permitiéndole abordar nuevos proyectos y desafíos con la certeza de su propio talento. Al reconocer el mérito de Demet, Yaman no solo demuestra humildad, sino que también eleva el valor del proyecto que compartieron, sugiriendo que su éxito fue fruto de una colaboración exitosa, no de una competencia por destacar individualmente. Otro aspecto a considerar es la gestión de su imagen pública. En el mundo de las celebridades, cada palabra cuenta. Las declaraciones de Kanyaman son analizadas al milímetro. Al hacer esta afirmación, él podría estar intentando proyectar una imagen de respeto, profesionalismo y buena relación con sus colegas, especialmente con aquellos con quienes ha compartido proyectos exitosos. Esto puede ser beneficioso para futuras colaboraciones y para mantener una imagen positiva ante el público y la industria. En una industria que valora las relaciones sólidas y el trabajo en equipo, proyectar una imagen de armonía es crucial. Yaman, con su creciente estatus internacional, entiende la importancia de cultivar relaciones positivas que puedan abrir puertas a futuras oportunidades, tanto para él como para sus colegas. Y por supuesto, no podemos olvidar el factor fan. Los fans de Erkenci son una comunidad apasionada. Quieren ver a sus actores favoritos felices y exitosos. Si Kanyaman está diciendo que no hay rivalidad, podría estar intentando calmar las aguas, disipar las dudas y, quizás, enviar un mensaje de tranquilidad a los fans que se preocupan por posibles conflictos o tensiones. Es como decir, está bien entre nosotros, pueden seguir disfrutando de nuestro trabajo sin preocupaciones. La devoción de los fans de Erkenci es un fenómeno notable y su deseo de ver a Kan y Demet felices, ya sea juntos o por separado, es una fuerza impulsora. Al aclarar su posición, Yaman no solo responde a la curiosidad de sus seguidores, sino que también les ofrece la seguridad de que la magia de la serie no se vio empañada por conflictos en la vida real. Entonces, ¿qué podemos concluir de las palabras de Kanyaman?
que no es rival de Demet Özdemir. Esta afirmación, aunque sencilla en su formulación, encierra múltiples capas de significado. Podría ser una declaración de respeto profesional, un gesto de camaradería, una aclaración sobre la ausencia de tensión personal o romántica, una estrategia para controlar la narrativa mediática, una muestra de madurez y autoconfianza, o una combinación de todas ellas. Lo que sí parece claro es que Can Yaman busca proyectar una imagen de armonía y respeto mutuo en su relación con Demet Özdemir, distanciándose de cualquier idea de competencia o conflicto. Cada una de estas interpretaciones es válida y, en conjunto, pintan un retrato de una relación compleja pero positiva entre dos estrellas en ascenso. Y la verdad es que, pensando en ello, esta sería la mejor de las situaciones. Imaginen el poder creativo y el impacto que pueden tener dos artistas tan talentosos cuando se apoyan mutuamente en lugar de competir. La industria del entretenimiento necesita más de esta mentalidad colaborativa. Can Yaman y Demet Özdemir nos han regalado momentos inolvidables en pantalla, y la posibilidad de que mantengan una relación de respeto y admiración mutua fuera de ella solo añade un capítulo más interesante a sus historias. Al final, lo importante es que sigan brillando en sus respectivas carreras, regalándonos actuaciones que nos conmuevan y nos inspiren. Y si de paso, mantienen una relación cordial y de apoyo, pues bienvenido sea. Una relación de apoyo mutuo no solo beneficia a los artistas, sino que también enriquece el panorama cultural, inspirando a otros a buscar la colaboración y el crecimiento conjunto. El verdadero éxito en esta industria no reside en derribar a otros, sino en construir juntos, creando obras que resuenen y perduren. Así que, mis queridos amigos, espero que este análisis les haya parecido interesante y que hayan podido entender un poco mejor las implicaciones detrás de las palabras de Can Yaman. Como siempre, el mundo del espectáculo está lleno de matices y de interpretaciones. Lo importante es que nosotros, como espectadores y seguidores, tengamos la información y la capacidad de formar nuestra propia opinión. La belleza de seguir a figuras públicas reside en la oportunidad de reflexionar sobre sus acciones y palabras, y de construir nuestras propias conclusiones. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Ha sido un placer compartir este análisis con ustedes. ¿Qué opinan ustedes sobre las declaraciones de Can Yaman? ¿Creen que hay algo más allá? Me encantaría leer sus pensamientos y comentarios aquí abajo. Dejen volar su imaginación. Y si les ha gustado este contenido, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima, cuídense mucho. Adiós.